Hola a todos, reiniciamos ahora con el teórico de temperatura del suelo, cuyos objetivos son conocer la acción bioclimática de temperatura del suelo, comprender los mecanismos físicos que determinan el régimen de temperatura del suelo y analizar la influencia que tienen las prácticas culturales sobre la temperatura del suelo. El temario que vamos a ver hoy tiene que ver con la importancia de la temperatura del suelo, las causas y mecanismos de cómo se calienta el suelo, algunas constantes físicas que afectan el transporte de calor al suelo, cómo varía diaria y anualmente la temperatura del suelo a través de leyes, que son las leyes de Angot, y la influencia de textura dependiente, exposición, labranza y cobertura sobre la temperatura del suelo, y por último, los instrumentos para la medición de la temperatura del suelo. La importancia que tiene la temperatura del suelo tiene distintos aspectos. Uno de ellos es la germinación y la emergencia, dado que ese proceso ocurre principalmente en el suelo. Acá podemos ver cómo a medida que cambia la temperatura, la cantidad de días hasta que el 50% de las semillas germinaron o emergieron disminuye. Acá tenemos también la duración entre siembra y emergencia en días respecto a la temperatura, y pueden ver que a medida que aumenta la temperatura ese tiempo cada vez es menor, y uno de los efectos que tiene que el tiempo entre siembra y emergencia cambie tiene que ver con respecto a la heterogeneidad que va a tener el cultivo, porque tener una semilla mucho tiempo en el suelo implica que puede tener pérdidas de semillas porque la atacan los insectos o hongos o bacterias, de modo tal entonces que si yo tengo mucho tiempo entre siembra y emergencia, voy a tener pérdidas de semillas, por ende pérdida de plántulas, y el cultivo va a ser más heterogéneo. Por supuesto que este descenso que marcado anteriormente tiene un rango óptimo. Si las temperaturas ya pasan a ser muy elevadas, nuevamente voy a tener una demora en el periodo entre siembra y emergencia. Y las distintas especies tienen distintos requerimientos de pérdida de la temperatura. Otra cuestión que también es afectada por la temperatura del suelo es el desarrollo o el crecimiento de las raíces y todos los órganos que estén en el suelo, como por ejemplo tubérculos, rizomas, etcétera, etcétera. Y pueden ver acá también que presenta un comportamiento en donde yo tengo un óptimo de temperatura, en donde se tiene el máximo crecimiento, con temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, el crecimiento va disminuyendo. Otro efecto que tiene también la temperatura del suelo tiene que ver con la absorción de aguas y minerales. En parte, la temperatura del suelo permite que tenga más dilución los distintos minerales en el suelo, y por lo tanto pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas. Y un último efecto general tiene que ver con lo que es el rendimiento. Acá pueden ver la temperatura del suelo y la producción de materia seca de maíz relativa respecto a lo que sería el máximo. O sea, en condiciones óptimas, aproximadamente unos 27-28 grados, yo tengo el máximo de rendimiento. Y a partir de allí, tanto con temperaturas más altas como con temperaturas más bajas, el rendimiento comienza a disminuir. Por ejemplo, con 20 grados, yo estaría teniendo un 30% de la materia seca que se produce con 28 grados. Y una de las maneras que nosotros podemos manejar la temperatura del suelo es casualmente colocando plástico, en este caso plástico negro, y podemos ver cuál es el efecto que tiene el rendimiento en tomate. Y acá tenemos lo que son las temperaturas, ¿sí? En los distintos momentos. Pueden ver que mayores temperaturas se encuentran obviamente en los tratamientos con el plástico negro. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los fenómenos el fenómeno involucrado en lo que es el calentamiento del suelo. Dijimos que la forma de transferencia de energía en el suelo era a través de la conducción molecular, que era propia de los sólidos, y que la energía va desde
moléculas que están más calientes con más estado de vibración hacia las que están menos calientes. De allí el nombre de conducción molecular, porque se efectúa de molécula a molécula. Acá tenemos un ejemplo como a partir de que se empieza a dar energía, esas moléculas ganan más vibración y van trasladando cada vez más energía hacia el otro lado. Y acá pueden ver también cómo se puede medir esa energía a través de la temperatura. ¿Y de dónde sale esa energía para calentar el suelo? En la clase pasada ya vimos lo que era el balance de radiación, en donde intervenía lo que era la radiación directa, más la radiación difusa, que era la radiación de onda corta que llega a la superficie. Se le descontaba el albedo, que era la radiación de onda corta reflejada. También se descontaba la radiación que emitía la superficie del planeta a través de la radiación terrestre. Y se sumaba lo que era la contrarradiación atmosférica producida por los gases de efecto invernadero. Todos estos flujos en calorías por centímetro cuadrado por día, pero estos flujos que formaban parte del balance de radiación eran solamente flujos de radiación. Y acá podemos ver otros tipos de flujos, como por ejemplo lo que nos interesa ahora, que es el flujo que se utiliza para calentar el suelo. También tenemos un flujo para calentar el aire y un flujo de energía que se utiliza en este caso para evaporar agua. De allí que surge entonces el balance calórico, en donde la cantidad de energía disponible de la radiación neta se puede utilizar para calentar el suelo, calentar el aire, evaporar agua, un término misceláneo donde por ejemplo entraría la fotosíntesis. Y si a su vez considero un efecto horizontal, tengo este término advectivo, donde puedo tener aportes o quitas de energía. Todos los flujos estos también se miden en calorías por centímetro cuadrado por día. Como hablamos ya de energía calórica, ya no hablamos del Langley, que se usaría más para términos de radiación. Y acá nuevamente el balance o los signos que vamos a considerar el balance es si hay un aporte de energía a la superficie, lo vamos a considerar positivo, y como en este caso el flujo de calor del suelo está saliendo desde el suelo, al igual que el flujo para evaporar agua y calentar el aire, estarían siendo considerados como negativos. A lo largo del día, nosotros vamos a tener una variación de la radiación neta y una variación de los flujos que van a acompañar el movimiento de la radiación neta. Mientras más radiación neta, voy a tener más evapotranspiración, más flujo para evapotranspiración, más flujo para calentar el aire y más flujo para calentar el suelo. Las proporciones de cómo se separan esos flujos depende principalmente del contenido de agua que tenga ese suelo. Y acá vamos a comparar los balances calóricos de un suelo recientemente regado a la izquierda y ese mismo suelo 5 días después. Pueden ver acá por arriba la curva de la radiación solar. Esta curva un poco más pequeña es la radiación neta. Fíjense que la radiación neta en algunos momentos toma valores negativos. Y estas curvas que están por acá abajo son las curvas que corresponden a lo que es el calentamiento la energía usada para evapotranspirar el agua, el calentamiento del aire y el calentamiento del suelo. Y pueden ver que acá esta sería la más negativa de todas, que es la curva que tiene en cuenta la evapotranspiración. Acá tenemos agua disponible, entonces mucha energía se utiliza en evapotranspirar agua. A diferencia del gráfico anterior, acá son considerados los signos de cada uno de los flujos, ¿sí? Por eso la energía que va destinada a evapotranspirar agua es considerada como negativa. Y la principal diferencia entre estos dos gráficos es casualmente la proporción de energía que se utilice para evapotranspirar agua. Como acá yo tengo mucha agua disponible, buena parte de esa energía va a evapotranspirar agua. Acá el agua que yo tengo ya empieza a ser más escasa y entonces se equipara la cantidad de energía utilizada para evapotranspirar agua con la energía empleada para calentar el aire. Las proporciones que tenemos entonces son distintas y en términos generales para evapotranspirar agua se utiliza entre un 40 y un 90% de la radiación neta, para calentar el aire un poco menos, entre 10 y 60%, y para calentar el suelo entre
10 y 15%, en tanto que el término misceláneo, o sea, lo que emplearíamos para fotosíntesis, está en el orden del 5%. Estas dos primeras cantidades son las que más varían en función de la disponibilidad de agua. Y en un caso extremo como un suelo totalmente seco, buena parte de la energía, el progreso de la energía, va a ir destinado a calentar el aire.